y ya cuando lo quiera tomar ya va a estar excesivamente frío, pero bueno, no importa. Gajes del oficio. Bueno. Bueno, ya que estamos, vamos a empezar a compartir. Vamos a empezar hablando de las bases y condiciones generales, así de forma muy general, como para que tengan idea de qué se trata. Está dividida en secciones, las bases y condiciones legales, y tenemos una primera sección que está todas las instrucciones a los oferentes, es decir, que le dan las instrucciones para presentarse en la licitación. ¿Qué es lo que se tienen que fijar? ¿Qué es lo que tienen que presentar? ¿Cómo lo tienen que presentar? Entonces, primero hace un paneo general donde le está diciendo de qué se trata la obra. Es plazo de ejecución, oferente, presupuesto, cómo se llama la obra, quién es el comitente, a dónde hay que presentarla la obra, con qué fecha. Y después viene lo que sería ya la preparación, cuáles son los documentos de la licitación y la preparación de la oferta. Y aunque a ustedes les parezca así medio raro, la manera de curso legal. ¿Y por qué esto? Porque hay veces que son licitaciones públicas nacionales, pero cuando las obras son muy grandes, de montos importantes, se puede llamar a una licitación pública internacional. ¿Qué significa esto? Significa que podemos llamar a empresas de otros países. Entonces, en ese caso le indicamos con qué moneda vamos a pagar o le preguntamos a la empresa con qué moneda quiere cobrar. Hay una planillita que dice, quiero cobrar el 100% en dólares, o quiero cobrar el 50% en pesos argentinos y el 50% en dólares. ¿Sí? Esas son las licitaciones públicas internacionales. En las nacionales no hay otra, peso argentino. ¿Por cuánto tiempo tiene que tener validez la oferta? Recuerden que la validez de la oferta tiene que ver con todo el trámite administrativo que tiene la repartición desde el momento que hace la apertura de los sobres hasta que adjudica. ¿Cómo tiene que ser la garantía de la oferta? ¿Cómo se va a presentar la oferta? Normalmente se venía haciendo dos sobres internos, uno con toda la documentación técnica, económica, financiera de la empresa y otro con la oferta, que decía por qué monto ofertaba realizar la obra. Entonces, primero se abre la parte del sobre técnico, se ve que cumpla con los papeles necesarios para evitar, ¿no es cierto?, que se anule la oferta. Y si cumple, que eran la garantía, la capacidad del registro, el sellado de ley y el representante técnico, normalmente son esos 4 puntos que están exigidos. Si cumple con esos 4, entonces se abría el segundo sobre, que da la propuesta. Dice, la empresa Perenganito propone hacer la obra por tantos pesos. ¿Sí? Y así en cada una de las ofertas. Después se hace todo el análisis de las propuestas, y el análisis de la propuesta implica ver la capacidad económica, financiera y técnica de la empresa. Que ya vamos a ver qué es lo que le van a pedir a las empresas para analizar esa propuesta. ¿Sí? ¿Cuáles son los formularios
para la presentación, que esas normalmente están en la sección siguiente, todos los formularios. La carta de la oferta, que es una nota tipo, en la cual dice la empresa tal propone ejecutar la obra por tantos pesos. Ese monto se lo pone en número y en letra siempre. Después se hace todo el presupuesto detallado, donde tenemos los distintos ítems con las cantidades, con los precios unitarios, los precios parciales de cada ítem y el total, que tiene que ser el mismo que el que está en la carta oferta, ¿no es cierto? El precio total para ejecutar la obra. Y después viene la información para la evaluación. Entonces tenemos el estatuto de la empresa, es decir, la empresa se ha creado con un determinado fin, ha sido inscrita en la sociedad de comercio para hacer obras de construcción, tipo vial, hidráulica, no sé, todos los tipos de obra. Y cómo se hace la calificación o cómo, bueno, se pide el registro de la capacidad para contratar, pero además se informa qué obras se han ejecutado en un periodo de 10, 5, depende de lo que me pidan, años anteriores a la presentación, ¿no es cierto? ¿Qué obras hemos hecho de magnitud similar? Es decir, que sea similar a la obra que estamos licitando. Y cuando me dice magnitud similar, normalmente toma aquellos ítems que son característicos de esa obra, los que implican el mayor monto en la obra. Entonces me exigen que yo haya hecho obras con esa magnitud también, que yo ya haya ejecutado alguna obra. Los balances, de los cuales salen los indicadores económicos, como solvencia, como activos líquidos, como patrimonio neto, ¿sí? Que son propios de la empresa. Y después qué equipos dispone y propone utilizar en la obra y cuál es el personal esencial que propone utilizar en la obra. Normalmente el personal esencial que hablamos son el representante técnico, que va con su currículum y que tiene que estar colegiado. Después tendrá que haber capaz un especialista en higiene y seguridad, un especialista en impacto ambiental. Si tenemos puente, algún especialista estructuralista. Si tenemos obras de saneamiento cloacales o de agua potable, tendremos que tener un especialista en el tema. Es decir, que proponemos personal que sea idóneo. No estamos hablando de las cuadrillas de los obreros ni los capataces, sino que estamos hablando del personal idóneo, del personal ejecutivo para esa obra. ¿Sí? Después nos dan el formato de los análisis de precios, que ustedes también lo van a tener y que van a tener que cumplir con ese formato de análisis de precio. Ese formato tiene una razón de ser. Con ese formato se puede controlar si realmente la empresa puede o analizó perfectamente el precio de la obra. Entonces, por eso es muy importante. Y después, bueno, las condiciones generales de contrato y las condiciones particulares, cómo se van a controlar los plazos, cuáles van a ser los controles de calidad que se van a exigir, cuáles van a ser los controles de costo, cómo se van a hacer los certificados, si va a haber anticipo de obra, si no va a haber anticipo de obra, cómo se va a hacer la redeterminación, cuáles son las funciones esenciales de la inspección y del representante técnico, y después cómo se finaliza el contrato con las distintas recepciones. ¿Sí? Eso sería, así a grandes rasgos, lo que nos da el pliego de bases y condiciones legales y particulares. Normalmente el particular es el propio para esa obra, porque me van a decir, en el general me dirá, tiene que hacer obras de magnitud similar, pero no me dice más nada. Y en el particular me va a decir que las obras que vamos a ejecutar en forma de magnitud similar tiene que ser aquella que tenga, por ejemplo, 1000 metros cúbicos de hormigón armado en canales o 10.000 metros cúbicos de pavimento de hormigón.
o obras que tengan ejecutada 10.000 toneladas de asfalto. ¿Sí? Eso me dice el particular, porque me lo están particularizando para esta obra en especial. El general me va a decir, tiene que tener obra de magnitud similar, y punto, pero no me dice qué significa la obra similar, porque es general, es para todos. Y el particular tiene que ver con la obra que se está licitando. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Ustedes tenían una tarea para hoy. Y esa tarea fundamentalmente tenía que ver con los pliegos de especificaciones técnicas generales. Y yo les había puesto en el aula virtual 2 pliegos. El pliego del año 71, que no por viejito, no sirve, por eso lo puse. Y tenemos el 1998, que es el que está vigente en este momento. El 1998, inclusive hay un link de donde ustedes lo pueden bajar si quieren completo. Está en la página de la Dirección Nacional de Vialidad. El pliego del 71 es una imagen, una foto, porque ese obvio no está virtual. En el año 71 la virtualidad no existía. ¿Por qué les pongo el pliego del año 71? Porque el pliego del año 71 es un pliego que es un libro de texto. Y es un libro, es algo que nos está enseñando cosas. Entonces, es fundamental para nosotros conocerlo, tenerlo en cuenta. Y yo les decía que no por viejito no se usa. Debe ser tipo 4 años atrás. Nos presentamos en una licitación de una obra que tenía este pliego, el pliego del 71. Es decir, que en algunas reparticiones todavía lo usan. Por eso es importante conocerlo. Y además conocerlo para ver qué es lo que se hacía antes y qué es lo que se hace ahora y cómo se puede combinar ahora lo que antes se hacía, pero actualizado a los tiempos de hoy también. Así que por eso es el tema. Entonces, estamos donde estamos y vamos a empezar. Lo que yo les puse en el pliego del 71 y en el pliego del 98 era fundamentalmente los ítems de bosque, destronque y limpieza, el ítem excavación y el ítem terraplén. Entonces vamos a comenzar con el ítem de bosque y destronque y limpieza. Quiero que ustedes me hagan las dudas que se les ha presentado al leer estos pliegos. Ahora ya me callo yo y comienzan a hablar ustedes. Pero antes vamos a tomar la asistencia. Alderete. Presente. ¿Dónde estás, perdón? Aparece, ahí levántalo. Ahí está. Bien. ¿Atonur? Presente. Muy bien. Becerra Verón. ¿A dónde estás? Has levantado presente, pero no te estoy viendo, ¿no? ¿Levantaste la manita? Sí, levantó la mano. Son muchos. Ah, perfecto. Bien. Pero vamos a tener que solucionar ese tema porque yo los quiero con cámara, ¿no? ¿Bel? Presente. Bien. Brizuela.
Esto se va a hacer muy lento, así que voy a hacer algo más práctico. No se muevan ustedes. Una sonrisa para la cámara. Listo. Ya tengo la asistencia de ustedes. Bueno, ahora entonces vamos a empezar y... Profesora, Sí, perdón que me moleste, yo no sé si salía porque estoy conectada desde dos lados. sí te veo. Sí, Ah, sí bueno. estás. Sí, sí te veo. Bien. Vamos a empezar entonces con las diferencias. A ver, ¿quién quiere empezar o designo yo así? Qué situación, por Dios. Esto que me hagan decidir a mí. Bueno, vamos a empezar. A ver, Augusto Lencina. ¿Qué encontraste vos? ¿Cuáles son las dudas? ¿Augusto? Ingeniera, ¿me escucha? Sí, ahí te escuchamos, ahora sí. ¿Sí, me escucha? Sí, Sí, no lo leí el trabajo todavía. No pensaba que era para mí. Estaba desfasado con la fecha. muy bien. Perfecto. A ver, Alina Fernández. Sí, ingeniera, he leído los dos primeros, lo Sí, que, lo que sería desbosques y excavaciones, y la verdad que no he tenido ninguna duda de lo que usted ya ha mencionado en clase, de que hasta 40 centímetros se quitaba la maleza, que se sacaba únicamente en la zona de trabajo, el resto era supervisión, si se quiere tocar otra parte. Hasta acá bien, ninguna duda. bien. ¿Lo leíste a los dos pliegos? ¿Pudiste leerlo o leíste uno solo? He leído el primero y el inicio del segundo. Bien. Alguien que haya leído los dos pliegos. Ingeniera, Diga. yo tengo una duda pequeña, A ver. porque en un pliego se menciona supervisión y en otro pliego se menciona inspección. ¿Sería lo mismo? Ese es uno de los temas que yo quería plantearles. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Justamente eso es lo enriquecedor que tienen los dos pliegos. En el año 1971 trabajábamos con inspecciones, donde, por eso justamente el pliego del 71 es un libro de texto que enseña, porque el inspector era tan responsable como el representante técnico en la ejecución de la obra. Entonces le enseñaban al inspector qué es lo que tenía que controlar, cómo tenía que controlar, inclusive le daban, ustedes van a ver que hay instrucciones de cómo ejecutar algunas tareas. Entonces había una responsabilidad compartida entre el inspector y el representante técnico, es decir, entre la repartición que está representada por el inspector, la repartición comitente, y la empresa contratista que está representada por su representante técnico. De esta manera, la empresa no podía ejecutar ningún trabajo sin que la inspección esté observando y controlando el trabajo. Y surgían situaciones como, por ejemplo, antes, yo sé que esto por ahí les puede sonar a ustedes, no, como que no lo han vivido, pero antes el sueldo le pagaban con un cheque. Entonces el día de pago tenían que ir a la repartición a buscar el cheque. Luego se iba al banco a cambiar ese cheque. Y se hacían filas eternas en el banco
Normalmente eran filas tipo caracol, tremendamente largas. ¿De dónde? Porque iba todo el mundo a cobrar ese día. Entonces todo el mundo retiraba su cheque de la repartición y se iba a cambiarlo al cheque. Entonces ese día no había inspección en la obra. Y para realizar los trabajos la empresa tenía que tener una inspección. Si no, no podía ejecutar los trabajos. Entonces se presentaban muchísimas situaciones que, claro, ¿cómo se resolvían? Era un día que no podía trabajar la empresa, sino uno de la repartición, que componía el grupo de la inspección, tenía que quedarse a controlar los trabajos y ese no cobraba ese día, cobraba después, que era la otra opción. Eso por un lado. Y por otro lado, había una responsabilidad compartida. Si la obra no salía bien, como estaba controlada por la inspección también compartía la responsabilidad porque la obra no cumplía con la calidad que debía cumplir. Entonces se decidió modificar, esto fue en el año, si no me recuerdo, 93, 94, se modifica esto y se habla de darle la responsabilidad a la empresa y que la repartición sea una supervisión. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa es responsable de la ejecución en cuanto al tiempo, en cuanto a la forma y en cuanto a la calidad. Y tiene el representante técnico la obligación de controlar que eso sea así. Y cuando certifica a fin de mes los trabajos ejecutados, tiene que hacer lo que se llama un certificado del control de calidad, diciendo que la obra se ejecutó con la calidad exigida, y presentar todos los ensayos que corroboren que la obra se ejecutó con la calidad exigida. Y todos aquellos certificados de calidad de los materiales utilizados. Y si se descubre que el representante técnico faltó a la verdad, se lo denuncia ante el colegio profesional para que tenga sanciones. Y la supervisión ya no controla específicamente cada trabajo que hace la empresa, sino que hace un control general. Es decir, dice, bueno, hoy vamos a ir a controlar densidades. Y van a controlar densidades en distintos lugares y van a corroborar lo que presentó la empresa. Hoy vamos a controlar la resistencia de los hormigones y vamos a romper las probetas. Y va la supervisión y rompe las probetas de los hormigones que se han ejecutado en el mes. Pero no están durante el hormigonado, no está la exigencia de que tengan que estar controlando tarea por tarea. La empresa tiene que ir ejecutando, pero tiene que ir demostrando que lo que ejecutó lo hizo con la calidad exigida. Entonces, ahí cambia otro concepto en los pliegos. No sé si ustedes, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ustedes observaron con respecto a los equipos? ¿Qué leyeron con respecto a los equipos? Martín Vargas. Sí, ingeniera. Ahí no recuerdo alguna diferencia. ¿Con los equipos? No tengo anotado diferencia. No, sí hay diferencia, pero no hay problema. Perfecto. ¿Quién vio las diferencias? Luján Sarmiento.
Uy, esa ¿Cuál es carita. la pregunta, ingeniera? ¿No la escuché bien? ¿Cuál es la diferencia que vieron en los equipos con el pliego del 71 y el pliego del 98? No, no sabría decirle, ingeniera. Bueno, Ingeniera, mira. puede ser que en el pliego viejo, digamos, especificaba que se tenía que controlar las buenas condiciones, el número de elementos, cosa que en el nuevo creo que no aparece. No, así es. En el pliego del 71, así es, Manlio, exactamente. En el pliego del 71, ¿qué sucedía? Se controlaban los equipos. Los equipos tenían que ser los adecuados para ejecutar el trabajo. La inspección se encargaba de hacer ese control. Y si un equipo se echaba a perder, la inspección le exigía el reemplazo del equipo. Y si la empresa contratista quería sacar su equipo de la obra para llevarlo a otro lado, la inspección no se lo autorizaba. No le permitía sacar el equipo. En cambio, cuando empezamos a trabajar con la supervisión, la responsabilidad es de la empresa. La empresa tiene que hacer la obra como corresponde, en la forma que corresponde, cumpliendo las exigencias y en el tiempo que corresponde, en el plazo de la obra. Entonces, la empresa sabrá si reemplaza o no el equipo, si lo saca o lo pone, si trae 10 camiones o trae 2, porque la responsabilidad es de ella. Entonces ya no hay un control de los equipos. Esa es otra gran diferencia que hay entre el pliego del 71 y el pliego del 98. El tema de los equipos. Si ustedes van a ver, por ejemplo, en el pliego del 71, dice, les leo, desbosque, destronque y limpieza. El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la inspección. La exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el contratista proceder al retiro parcial o total del mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la inspección extiende la autorización por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la inspección podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. ¿Sí? Eso que está en el pliego del 71, en el pliego del 98, no, ni un título dice, ni un título, no dice equipos en ningún lado. ¿Por qué? Porque es responsable de la empresa, a la inspección no le interesa. Usted es responsable de hacer la obra y la tiene que hacer en el tiempo, tiene que hacerla con la calidad, el equipo que le sea necesario, usted sabrá. Usted lo definirá. Entonces, esas son grandes diferencias que hay entre estos dos pliegos. Vamos a lo que es desbosque, destronque y limpieza. Recuerden que estamos hablando de un pliego general. Y dice, este trabajo, por ejemplo, en el 71, dice, este trabajo comprende el desbosque, el destronque, limpieza del terreno, dentro de los límites de la zona de las superficies destinadas a la ejecución de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas, préstamos para extracción de materiales.
y vamos al pliego del 98, este trabajo comprende el desbosque, destronque y agrega. Desenraizado, desarbustificación, desmalezamiento, limpieza del terreno dentro de los límites de todas las superficies destinadas a la ejecución de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para la extracción de materiales. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer es una descripción de qué se va a pagar en este ítem. Este es un pliego general. Tiene una pequeña diferencia entre el 71 y el 98, que no es sustancial, porque la limpieza del terreno implica sacar las raíces, implica sacar los arbustos, implica sacar las malezas, así que la limpieza implica todo eso. Lo único que en el 98 como que está más explicitado, está más detallado. Pero nosotros cuando hacemos el pliego particular, no tengo que escribir exactamente lo que dice el pliego general, sino que tengo que adecuarlo a la obra. Si en mi obra no tengo abovedamientos, no voy a poner abovedamientos, porque no voy a hacer limpieza en algo que no voy a hacer. Si no tengo zanjas, no voy a poner que hago la limpieza en la zona de zanjas. Si no tengo préstamos, no voy a hacer la limpieza en la zona de préstamos. Si no tengo desmontes, no voy a hacer la limpieza en la zona que no hay. Entonces voy a hacer la limpieza en la zona que corresponda. Después habla, fíjense que en el caso del 71, el segundo artículo también habla de las zonas fácilmente erosionables y que tenemos que trabajar en las zonas compatible con la construcción de la obra, que vamos a hacer la limpieza solamente en zona compatible en la construcción de la obra. Pero fíjense que en el 98 habla del mega. ¿Qué es el mega? ¿Alguien sabe lo que es el mega? Es el manual de evaluación y gestión ambiental. Y no existía en el pliego del 71. Inclusive en el pliego del 71 habla de quemar la maleza. Y en el pliego del 98 se prohíbe quemar la maleza por la aplicación del mega. ¿Sí? Después habla ¿General? Sí. Pero el pliego del 71 no decía que en casos que no se pueda remover el árbol recién se procedía a quemarlo. O sea, no era como obligación, digamos, por así decirlo. No, no es obligación, pero ya no lo podés quemar. Tenés que ver cómo lo sacás. Ah, bien. Ya no lo podés quemar, está terminantemente prohibido. Porque va en contra del medio ambiente. Bien, y le hago otra consultita, disculpe. No lo estoy encontrando en el pliego, pero creo que haber leído que cuando se hacía una excavación un poco más allá del terraplén, el producto que se removía tenía que ser repuesto por parte del encargado de la obra. ¿Eso está incluido en los costos? Tiene que estar incluido en los costos. Pero ¿cómo se sabe qué tipo de material es y en la remoción qué calidad de material vamos a tener que poner? Normalmente cuando nosotros vamos a estudiar una licitación tenés que visitar la obra. Tenés que ver qué tipo de material tenés y en algunos casos es necesario hacer algún tipo de análisis o de estudio de suelo. Como pero para saber... disculpe, ¿eso no estaría incluida en la información de cuando voy a participar para la licitación? Sí, también puede estar. Sí puede estar porque cuando hacemos la memoria descriptiva, está la memoria descriptiva y de cálculo. Entonces ahí están las condiciones del terreno en el cual se va a apoyar el camino o la construcción que vamos a hacer. Y seguramente hay un estudio de suelos hecho por la repartición que está a disposición de los oferentes. Pero normalmente la empresa debería corroborarlo.
Yo siempre cuento una experiencia particular mía. Nosotros nos presentamos a hacer, hace muchísimos años, una licitación para Refinor, donde había que arreglar los ductos que pasaban por debajo del río Sequiones, en Trancas. Y para la cotización me mandaron una foto. Entonces me acuerdo que había una vaca en el lecho del río y que tenía apenas tapadita la patita de agua. Un agua muy tranquila, no tenía mucha velocidad, pan comido. No hay problema, no tenemos correntada de agua, estamos en época de sequía, así que no va a haber problema. Cuando fuimos a trabajar, ganamos la licitación, cuando fuimos a trabajar, nos encontramos que el río era subterráneo. Y realmente era tremendo, no podíamos trabajar porque teníamos presencia de agua permanente, las bombas no daban abasto, así que tuvimos que trabajar con 3 bombas en forma simultánea. Hicimos un pozo. El pozo lo contuvimos con los tambores de 200 litros, que los fuimos soldando entre ellos y lo metimos. Y en ese, por supuesto, tenían perforación en los pozos para que entre el agua. Y, los tambores tenían perforaciones. Y ahí metimos las bombas, 3 bombas, que trabajaran 24 horas los 7 días de la semana para que nosotros podamos trabajar en los ductos. Porque los ductos había que soldarlos y había que trabajar en seco. Entonces, obviamente que se cotizó una cosa, pero el trabajo fue mucho más costoso de lo que se cotizó y se perdió plata. Entonces, desde entonces, hay una licitación. Personalmente voy al lugar de la obra, personalmente hago hacer calicatas y ver la situación, a pesar que me diga la repartición, es esta la situación. Las empresas tienen que corroborar la situación de la obra en particular. Entonces, para poder cotizar la realidad, para poder tener en cuenta. Y así se puede, inclusive en otros momentos, dada esa, digamos, de tomarse ese trabajo, se ganó licitaciones a precios espectaculares, con muy buena ganancia, porque se determinó que el terraplén que estaba computado, en realidad tenía un error, entonces se cotizó lo que realmente había que ejecutar y después que cuando se adjudicó, se dijo, bueno, miren, ahora esto es así. Pero para cotizar, como estamos compitiendo con otras empresas, tenemos que afilar mucho el lápiz, tenemos que ver que tengamos precios competitivos, pero para poder hacer eso tenemos que conocer la obra. Bien. Acá hay otro punto que siempre nos trae problemas, que es el tercer artículo que dice cuando la obra se desarrolla en los terrenos de propiedad fiscal. La obra pública se desarrolla en terreno fiscal. La obra pública se desarrolla en un terreno público. Si no es un terreno público donde se quiere ejecutar esa obra, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que expropiar, la repartición va a tener que expropiar y transformar esa propiedad privada en una propiedad fiscal. Y recién cuando la tenga expropiada va a poder llamar la licitación. Cuando el terreno sea de dominio público, recién va a poder llamar licitación. Entonces, siempre la obra se desarrolla cuando es obra pública. Claro, cuando es obra privada es otro cantar. ¿Qué significa obra privada? A ver, la aceitera general de esa tiene una propiedad
va a comprar una propiedad nueva y quiere hacer todos los accesos y quiere hacer los silos para poner el grano. Entonces contrata a una empresa para que en su propiedad privada construya. Eso es una obra privada. Entonces sí es otra la situación. YPF quiere ampliar la zona de la planta en el Bracho. Sí, perfecto. Es propiedad privada. Ahora, si es una obra pública, es una obra del Estado, siempre es en terrenos fiscales. Así que eso tengan muy en cuenta cuando trabajen este ítem en el pliego particular. Lo tienen que tener muy en cuenta. Y además, acá vamos a tener que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos el desbosque y el destronque de especies cuya madera es comerciable, eso hay que tenerlo muy en cuenta en el precio. Y por eso en el pliego de especificaciones técnicas particulares hay que aclarar. Si la madera es comercial, la madera producto de ese desbosque o de ese destronque es comercial, entonces, ¿para quién queda la madera? Si queda para el Estado, perfecto. Si queda para la contratista lo tiene que tener en cuenta en su precio. Porque es como que le estoy pagando en forma anticipada a un trabajo. Porque la va a comercializar a la madera. Va a tener un rédito económico de esa madera. Entonces, obvio que el precio tiene que ser menor. Entonces, eso es algo importantísimo a tener en cuenta. Fíjense que eso el pliego no los dice, pero es algo que está relacionado y que cuando hacemos el pliego particular lo tenemos que aclarar. El pliego particular tiene que estar perfectamente claro qué es lo que vamos a cotizar, describir y después cuáles son las exigencias de lo que tiene que ejecutar la contratista. ¿Cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a pagar? Eso tiene que estar muy claro. Por eso es tan importante este tema. Después, es así entonces que el pliego del 98 y el pliego del 71 tienen sus diferencias. Después habla del tema de las raíces, como bien dijo Alina, creo, que hablaba del tema de la extracción de las raíces hasta los 40 centímetros de profundidad. Eso es común en los dos pliegos. Después hay otro tema que también dice que habla de la extracción de alambrados. Y dice que en este ítem está incluido la extracción, no la construcción, sino la extracción del alambrado, siempre y cuando la longitud de ese alambrado a sacar sea menor al 5% de la longitud total del camino. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la longitud es más del 5% de la longitud del camino? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué piensa? ¿Qué puede pasar? A ver, Daniel Jatí, ¿qué puede llegar a pasar? No, ingeniero, no sabría decirle. ¿Alguien que ayude a compañero? ¿Se crea un nuevo ítem, ingeniera? Se crea un nuevo ítem. Se crea un nuevo ítem. Se crea el ítem que corresponde a la extracción de alambrados. Fíjense en que es extracción de alambrados, es decir, que puede ser que por la expropiación hayan quedado alambrados de las propiedades que existían antes en la zona. Entonces hay que sacar todo lo que son los postes, las varillas, los varillones y el alambrado propiamente dicho. Ingeniera. Diga. Eso iría en la parte particular de la obra en sí, ¿verdad? O Sí, señor. En la parte particular. Por eso, en el general te dice esto.
¿Qué pasa en la obra en particular? Si la longitud del alambrado a extraer es mayor al 5% de la longitud, y voy a tener que crear un ítem donde voy a pagar esa extracción de alambrado. Ya no lo voy a pagar dentro del ítem desbosque de tronco y limpieza de terreno. ¿Sí? Si es menor, sí, lo pago acá, lo pago en este ítem. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Bueno, ahí está donde yo les decía que el producto de la limpieza queda propiedad de la contratista o de la dirección forestal. No puedo extraer árboles fuera de la zona de trabajos, salvo razones de visibilidad y razones de seguridad. Y acá les habla, en los dos pliegos, les habla con respecto a aguas arriba de los terraplenes, de inmediato acceso a los puentes. ¿Sí? ¿Por qué aguas arriba de los terraplenes de inmediato acceso a los puentes? Porque el agua, ¿no es cierto?, viene de allí y va a golpear en esos terraplenes y puede descalzar ese terraplén y por lo tanto va a descalzar ese puente. Entonces, para evitar eso, es que nosotros no sacamos árboles de esa zona. Porque ese árbol está protegiendo ese puente, en realidad. Todo lo que es la fundación de ese puente, todo lo que es ay, mi memoria. Los apoyos, digamos, iniciales del puente, los estribos, los apoyos de los estribos. ¿Sí? Los apoyos de los estribos del puente. Entonces, por eso es que no los puedo sacar. Después fíjense en que hay definiciones y están en los dos pliegos. Para mí ha sido un error del 98 porque en realidad las definiciones no tienen que estar en un pliego, no van en el pliego particular de condiciones, las definiciones. Fíjense en que hay definiciones de desbosque y destronque y definiciones de la limpieza de terreno. ¿Qué significa una cosa y qué significa la otra? Eso es porque era un libro de texto para la inspección. Pero no tiene sentido. En un pliego no van definiciones. ¿Sí? Entonces, en el pliego particular no van definiciones. ¿Está claro? Todos estos son, yo estoy puntualizando cosas que ustedes, normalmente en los años anteriores, son los errores comunes que hacen los alumnos cuando hacen el pliego particular. Porque lo copian como que transcriben el pliego general. Le cambian 2 o 3 palabritas y lo transcriben. Y no es así. Por eso es que yo puntualizo estas cosas para que ustedes las tengan en cuenta y las corrijan. Por eso les pido por favor que estén atentos a eso. Sí es importante que conozcan qué significa desbosque y destronque, qué significa limpieza de terreno, pero para ustedes, para su conocimiento, pero no que tenga que ver con el pliego en realidad, ¿sí? Después habla, en los dos pliegos, habla de la excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, que tiene que ser rellenada con material apto. Y que se debe apisonar hasta tener un grado de compactación no menor que la que tiene el terreno adyacente, es decir, el terreno natural, la densidad natural que tiene el terreno. Salvo que esa zona después haya que excavarla. Si hay que excavar esa zona, entonces no tiene sentido rellenarla para después sacar el material. Pero si no hay que excavarlo, entonces hay que rellenarla y darle una densidad igual a la densidad natural del terreno. Bueno, el tema equipos, ya hemos dicho que el tema cuáles son las diferencias. Y después, bueno, está la forma de medición, que eso no tiene grandes diferencias, y la forma de pago.
Y acá en la forma de pago les quiero aclarar que acá habla de forma de pago, fíjense que habla por un lado, habla de la forma de pago, hablando de desboje, destronque y limpieza, y después les dice que los trabajos de limpieza del terreno y extracción de árboles llevados a cabo dentro del límite de todas superficies no definidas como de bosque y destronque están incluidos en el precio unitario para los ítems de excavación y terraplén. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que aclarar en la descripción del ítem qué hay que limpiar y qué no hay que limpiar de último. Vamos a limpiar la zona de trabajo que comprende, ¿no es cierto?, desde las cunetas laterales derecha hasta las cunetas laterales izquierda, incluida toda la zona del terraplén. Vamos a limpiar la zona de préstamo, vamos a limpiar la zona del depósito. Entonces aclaro todo eso en la descripción del ítem. Si yo no lo aclaro y tengo que hacer la limpieza, en algún ítem lo tengo que pagar. Lo tengo que aclarar en algún ítem. Toda tarea que se ejecuta en una obra tiene que recibir pago, directo o indirecto. ¿Lo mido o no lo mido? ¿Se entiende, Juan Nicolás? Sí, ingeniera. Ah, ¿cómo va? ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? ¿No? Entonces, lo importante es eso. Es que toda la tarea que se ejecuta tiene que recibir pago. Directo o indirecto. ¿Qué significa directo o indirecto? Directo significa que lo mido. Voy y mido las hectáreas limpias. Lo he medido. Pero si yo tengo que sacar árboles de esas hectáreas limpias, no mido los árboles por unidad de árbol, sino que lo voy a pagar en forma indirecta en las hectáreas limpias. Salvo que haga dos ítems. Un ítem que sea limpieza de terreno en hectáreas y la otra que sea desbosque y destronque en unidad de árbol. Entonces ahí sí estoy midiendo, por un lado las hectáreas limpias, en un pago directo, y en el otro ítem estoy midiendo las unidades de árboles y tiene un pago directo. Pero si yo hago el ítem limpieza de terreno, desbosque y destronque y los mido en hectárea, el pago directo es las hectáreas limpias. Y el indirecto son la cantidad de árboles que yo tuve que voltear y sacar para tener esa hectárea limpia. Ingeniera, ¿y cómo sé que me conviene hacer? ¿Cómo? ¿Y cómo sé que me conviene hacer, si hacerlo directo o indirecto? No, es indistinto y depende del proyectista. Depende del proyectista. Eso, de las dos formas está bien. Particularmente yo, cuando me tocó hacer pliegos, cuando estuve en una oficina de estudio de proyecto, tuve que hacer pliegos, he tratado de hacer muchos ítems y lo más claro posible y que cada tarea tenga su medición directa. Muchas veces me cuestionaron eso, pero es mucho más fácil a la hora de controlar la inspección o la supervisión en la obra, les resulta mucho más fácil y mucho más transparente. Entonces yo prefiero tener un ítem limpieza de terreno, un ítem de bosque y destronque, un ítem de terraplén, y no en el terraplén, por ejemplo, tener la limpieza del terreno, el desbosque, el destronque y el terraplén. Prefiero tener 3 ítems y no uno solo. ¿Por qué? Porque es más fácil de medir, es más fácil de certificar, y para cualquier persona extraña que venga a la obra y vea un certificado,
y el certificado dice limpieza de terreno 1 hectárea, la vea la hectárea limpia. Desbosque y destronque, ves que se han sacado los árboles. Pero si yo tengo un solo ítem que es terraplén, y que ese terraplén incluye la limpieza del terreno, el desbosque y el destronque, y ve que han certificado un 10% del terraplén, y dice, ¿dónde está el terraplén construido? Y hay que explicarle, no, lo que pasa es que acá en el ítem además se paga la limpieza del terreno y como han limpiado ese terreno, le corresponde el 10% del ítem por esa limpieza. Hay que empezar a explicar. Entonces es más claro cuando tenemos mayor cantidad de ítems con mediciones directas. Esa es mi opinión. No significa que lo que hacen un solo ítem estén errados. No está errado, está muy bien. También está bien. Siempre y cuando en la descripción y en la forma de pago se indique todo eso, está todo perfecto. Bueno, les pido por favor que hagan la tarea para el viernes. Porque es muy importante que ustedes lean y vean las diferencias de los dos pliegos y tengan las dudas. Les va a resultar más sencillo para ustedes y mucho más clara la clase. ¿Sí? La van a entender mejor. Así que les pido por favor que para el viernes hagan la tarea. El viernes no es feriado, ¿no? No, es la otra semana el feriado.